Padre Celestial, con todo nuestro corazón, nuestra mente, nuestra vida y nuestra alma, Padre Santo, queremos agradecerte, Señor, por permitirnos estar nuevamente, Señor, delante de ti, para poder comprender, estudiar y seguir estudiando, Señor, el propósito de tu palabra, Señor, en nuestras vidas. Te pido, Señor, que la presencia de tu Santo Espíritu sea en cada uno de tus hijos presentes y aún en el nuestro, Padre Celestial, para que todo lo que hablemos, compartamos, digamos, Señor, sea conforme, Señor, a tu propósito, en el nombre de Cristo Jesús. Padre, te pedimos, Señor, Señor, a nuevas, Señor, enseñanzas y nuevos caminos, Señor, conforme, Señor, a todo el contexto, Señor, de tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Amén. Libro de Jeremías, capítulo 8, versículo 18 en adelante, pastora. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice Jeremías capítulo 8, versículo 18. Dice, lamento sobre Judá y Jerusalén, dice el título. Dice, a causa de mi fuerte dolor, mi corazón desfallece en mí. ¿Quién estaba hablando ahí? Jeremías. ¿Qué significa Jeremías? ¿Qué significa Jeremías? ¿Alguno me puede decir qué significa Jeremías? Amén. Gracias, Ullanita. Jeremías significa tú eres mi esperanza. Bienvenida, hija. Bueno, dice el 18, a causa de mi fuerte dolor, mi corazón desfallece en mí. He aquí voz del clamor de la hija de mi pueblo, que viene de la tierra lejana. ¿No es esta Jehová en Sión? ¿No está en ella su rey? ¿Por qué me hicieron airar con sus imágenes de talla, con vanidades ajenas? Y dice el 20, pasó la siega, terminó el verano, y nosotros no hemos sido salvos. Quebrantado estoy por el quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Entenebrecido estoy, espanto me ha arrebatado. ¿No hay bálsamo en Galaad? ¿No hay allí médico? ¿Por qué pues no hubo medicina para la hija de mi pueblo? Y entonces continuamos con el 9, con el capítulo 9, 1. Dice, oh, si mi cabeza se hiciese aguas y mis ojos fuentes de lágrimas, para que llore día y noche los muertos de la hija de mi pueblo. Oh, ¿quién me diese en el desierto un albergue de caminantes para que dejase a mi pueblo y de ellos me apartase? Porque todos ellos son adúlteros, congregación de prevaricadores. Hicieron que su lengua lanzara mentira como un arco, y no se fortalecieron para la verdad en la tierra. Porque de mal en mal procedieron, me han desconocido, dice Jehová. Guárdese cada uno de su compañero, un hermano tenga confianza, porque todo hermano engaña con falacia, y todo compañero anda calumniando. Dice el 5, y cada uno engaña a su compañero, y ninguno habla verdad. Acostumbraron su lengua a hablar mentira, se ocupan de actuar perversamente. Y dice el 6, su morada está en medio del engaño, por muy engañadores no quisieron conocerme, dice Jehová. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, he aquí que yo los refinaré y los probaré, porque ¿qué más he de hacer por la hija de mi pueblo? Saeta afilada es la lengua de ellos, engaño habla. Con su boca dice paz y a su amigo, y dentro de sí pone sus acechanzas. Dice el 9, ¿no los he de castigar por estas cosas? Dice Jehová, ¿de tal nación no se vengará mi alma? Por los montes levantaré lloro y lamentación y llanto por las pastizales del desierto, porque fueron desolados hasta no quedar quien pase, ni oírse bramido de ganado. Desde aves del cielo hasta las bestias de la tierra huyeron y se fueron. Reduciré a Jerusalén a un montón de ruinas, morada de chacales, y convertiré las ciudades de Judá en desolación,
en que no quede morador. Hasta ahí, porque ahí sigue un título. Dice, lamento sobre Judá y Jerusalén. Recuerden que Jeremías era llamado el profeta llorón. Jeremías era muy fuerte, lo que pasa es que a veces uno piensa que porque era llamado el profeta llorón era muy, no, que era pasivo, pero en realidad no. Jeremías era un hombre fuerte, de hecho por eso Dios le prohibió casarse y él le tuvo que obedecer. Jeremías era un hombre que declaraba la palabra y era lo que Dios le decía. Lo único era que él se lamentaba muchísimo por el pueblo, o sea, él clamaba muchísimo por el pueblo, le dolía al pueblo, entonces siempre, por eso era llamado el profeta llorón, porque cada vez que iba a entrar a la presencia de Dios, siempre era sintiendo el dolor del pueblo, ¿sí? Entonces, ¿qué era lo que él estaba haciendo aquí? Por eso dice al comienzo, a causa de mi fuerte dolor, mi corazón desfallece en mí. O sea, lo que él sentía por la maldad, lo que estaba haciendo el pueblo. O sea, todo el pecado que estaban cometiendo delante de Dios, todo lo que hacían, entonces él le dolía su corazón. Podríamos él clamaba. Decir que él se dolía con un dolor ajeno, por un celo de que no se le cumplía a Dios conforme al propósito de su palabra. ¿Verdad? Sí. ¿Qué pasó? Y dice el 9:1 dice, oh, si mi cabeza se hiciere aguas y mis ojos fuentes de lágrimas, para que llore día y noche los muertos de la hija de mi pueblo. Jeremías 9. O sea, si ve, él le dolía todo lo que estaba haciendo el pueblo, toda la maldad que ellos hacían delante de Dios, todo eso le dolía a él. Y él ya no sabía cómo clamar a Dios porque Dios más atrás, si no leíamos y Dios le dijo a todos, le dijo ese día a él, no ores más por este pueblo porque no te oiré, Capítulo le dijo 7. El Señor. Capítulo 7, sí, ¿cierto? Sí, dice capítulo 7, versículo 16. Dice, tú pues no ores más por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, ni me ruegues, porque no te oiré. ¿No ves los que estos hacen en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? Entonces él lloraba, él sentía el dolor, pero no sabía cómo ir a Dios, porque Dios ya le había dicho, por más que clames, yo no te voy a oír, porque mire todo lo que ellos hacen y no se quieren arrepentir. Yo tengo aquí una pequeña observación. A veces nosotros leemos, ¿no es cierto? Como por ejemplo lo que acabaste de leer, ilustrándonos en el 7:14 de Jeremías. Y en este tiempo sucede igual. No es que sucedió en ese entonces y listo, no ha vuelto a suceder. Cuando Dios nos avisa a ambos por partes separadas, sin ponernos de acuerdo y sin saber, de que no oremos más por alguien o por algunos, es duro para nosotros. Porque dice uno, Señor, bueno, y si nosotros no oramos, y no es porque nosotros oremos y ustedes o los demás que por los que no oramos no sean salvos, sino uno sabe de que Dios ya le dijo a los demás también que están orando por ellos que no lo hagan. Y es como duro porque si vemos lo que es el capítulo 8, el capítulo 9, el 10, aún el 11, como Jeremías comienza como a doler, a sentir ese dolor ajeno, como les decía, y por eso era que se le existía o se le nombraba el profeta llorón, de no poder ver a su nación, a su pueblo, a los escogidos de Dios, al pueblo de Dios, en un remanente de salvación. Desde aquí nos muestra cómo en el proceso y por qué Jesús cuando vino, ellos le rechazaron. Porque como dice la palabra, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Entonces, es duro comenzar a ver cómo casi, digamos, 300 años, 400 años antes de que naciera Jesús, ya Dios tenía algo escrito sobre su pueblo. ¿Cuánto más sobre nosotros que somos sus escogidos? Que es el que nos escoge. Nosotros tenemos fallas, tenemos falencias, nosotros tenemos pecados, incluso iniquidades cometemos delante de Dios.
Pero si Dios nos ha llamado y si Dios nos ha escogido, es porque nos va a dar la oportunidad de seguir con Él. Si nos volvemos un pueblo rebelde, si nos volvemos como el pueblo rebelde, hijos rebeldes, podemos caer en el mismo error de que Dios te diga a alguien, ya no más, dejen de orar por él, dejen de orar por ella, dejen de orar por ellos, ya no oren más por esa familia. Para nosotros fue duro porque ya llevamos 3 familias que hemos tenido que sacar de la lista de oración porque Dios nos ha dicho, ya no más. Y incluso cuando los vemos o cuando hablamos con ellos, no están en la congregación, no se preocupen, pues por algo Dios dijo que ya no oráramos más por ellos, ni no están en ninguna otra congregación, porque pues hay gente que se va para otros lugares y es de bendición también, eso no tiene nada que ver, entonces que sigamos a Dios. Sino lo duro es saber que a pesar de que se nota o se hacen ver de que tienen cierto nivel económico de prosperidad o cierto nivel de roce social de una manera creciente, ¿no es cierto? Se piensa que realmente están bajo la cobertura y la bendición de Dios, cuando no es así. Es por eso que yo les digo que no el tener economía o suficiente o bastante o de sobra significa que sea Dios el que nos esté bendiciendo. Porque la bendición de Dios es la que no entristece, ¿no es cierto? Sino que añade que alegría, gozo con ella. Bueno, sigue, amor. Que es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Amén. Lo que pasa es que uno mira este tiempo, ¿no? Y es un tiempo de amor. Y entonces uno dice, pues es un tiempo de gracia, es un tiempo de amor. Y pues es como incoherente uno decir que Dios dijo, no ore más por estos porque no te oiré. Entonces uno dice, estamos en tiempo de amor. De pronto en el tiempo de Jeremías será otro periodo, o sea, otra dispensación. De todos modos, el mismo Dios y pues de todos modos Dios también quería que ellos se salvaran, ¿no? No quiere decir que, sino que uno mira eso, estamos en tiempo de amor. Pero también dice la Biblia que Dios no puede ser burlado. Y sea como sea, esas personas han conocido muchos años, pero en realidad nunca, no han querido, o sea, no, en realidad es porque no han querido. Entonces eso es como diferente, ¿no? Para aclarar un poquito esa parte. No sé si tengan alguna pregunta hasta ahí. El 9:2 habla de qué, hija. Dice, oh, ¿quién me diese en el desierto un albergue de caminantes para que dejase a mi pueblo y de ellos me apartase? Porque todos ellos son adúlteros, congregación de prevaricadores. No, habla Jeremías. Lo que pasa. Dice, no, lo que pasa es que como Jeremías era el que hablaba siempre. Declaraba Lo todo que lo que pasa es Dios le había que dicho. sí, lo que Dios le Sí, decía. te Por había eso él dicho dijo, Dios dice esas Jehová, palabras. y Jehová ya le había dicho a él todo, o sea, todo esto que estamos leyendo aquí, él ya le había dicho aquí en el anterior, a Jeremías, mire que pasa esto, mire que sucede esto, por eso es que él dice Jehová. Sí, cuando Entonces, termina diciendo en el 3, dice Jehová, es como diciendo, y esto es palabra de él, o sea, esto fue lo que él me dijo él. Bueno, sigue, amor. Ay, sigue, perdón, sí, dime. dime. Tú eres mi esperanza, significa Jeremías. Jeremías Jeremías significa, significa, tú tú eres eres mi mi esperanza. esperanza. Jeremías 9, versículo 12. 12. Dice Jeremías 9:12. ¿Quién es varón sabio que entiende esto? ¿Y a quién habló la boca de Jehová para que pueda aclararlo? Declarar. Declararlo. ¿Por qué causa la tierra ha perecido y ha sido asolada como desierto hasta no haber quien pase? Dijo Jehová, porque dejaron mi ley, la cual di delante de ellos y no obedecieron a mi voz, ni caminaron conforme a ella. Dice el 14, antes se fueron tras la imaginación de su corazón y en pos de los Baales según las enseñanzas de sus padres. Dice el 15, por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Dios de Israel, Israel. he aquí que a este
este pueblo yo les daré a comer ajenjo y les daré a beber aguas de hielo. Dice el 16, y los esparciré entre naciones que ni ellos ni sus padres conocieron, y enviaré espada en pos de ellos hasta que los acabe. Y dice el 17, así dice Jehová de los ejércitos, considerad y llamad plañideras que vengan y buscad a las hábiles en su oficio. Y dice el 18, dense prisa y levanten llanto por nosotros, y desahóganse nuestros ojos en lágrimas, y nuestros párpados se destilen en aguas, porque desde Sión fue oída voz de endecha. Dice, como hemos sido destruidos, en gran manera hemos sido avergonzados, abandonamos la tierra, porque han destruido nuestras moradas. Oíd pues, oh mujeres, palabra de Jehová, y vuestro oído reciba la palabra de su boca. Enseñad endechas en vuestras hijas, y lamentación cada una a su amiga, porque la muerte ha subido por nuestras ventanas, ha entrado en nuestros palacios para exterminar a los niños de las calles, a los jóvenes de las plazas. Habla, así ha dicho Jehová. Los cuerpos de los hombres muertos caerán como estiércol sobre la faz del campo y como manojo tras el segador, que no hay quien lo recoja. Tremendo eso. Vamos a leer hasta ahí. Amén. Dice amenaza de ruina y de exilio. Algo más que le había dicho Dios a Jeremías. Dice, Aquí el título, perdón, qué pena contigo, amor. Aquí el título no concuerda mucho con lo que nosotros sabemos de Dios, ¿no? Porque Dios no amenaza, ¿no es cierto? Sino podría ser advertencia de ruina y exilio. No es que yo quiera cambiar el título, sino que debería ser así. ¿Cómo así que no quiere cambiarlo y debería ser así? Acuérdense que los títulos en la Biblia se los dio fue el hombre, no los dio Dios. Bueno, pues estos títulos es como para darle un pequeño orden o un pequeño, digámoslo así, entendimiento un poco más de la palabra que se hay. Entonces no es amenaza, sino como más bien como advertencia, digámoslo más bien. ¿Amén? y dice, ¿quién es varón sabio que entiende esto? ¿Y a quién habló la boca de Jehová para que pueda declararlo? O sea, por más que a quién, o sea, ¿quién va a entender eso? ¿Quién tiene la sabiduría para entender algo así? Era lo que estaba hablando aquí. O sea, ¿cómo hacemos para ser sabios? Si en el libro de Proverbios dice que la sabiduría está en las calles y que el que la quiera la coja. Dice que ahí está, que está en las calles, está en los caminos, que anda por ahí, que busca, que quién la quiere. Eso dice el libro de Proverbios. Si usted lee el libro de Proverbios, el libro de Proverbios es un libro, dice que para adquirir sabiduría y doctrina. Y de hecho hay 31 proverbios, o sea, uno diario, son los días del mes. Uno diario deberíamos de leer. Que de todos los meses no tienen 31 días, no importa, entonces usted lea 2 un día. Pero ahí están todos los proverbios y enseñan muchísimo. Y nosotros no nos podemos estamos dejando las calles a veces cuando decimos, yo escuché a alguien que publicó que no, que los proverbios no eran un lenguaje, una lengua no sé qué, que era un poema, que era no sé qué, que eran, ¿quién dijo eso? Es la palabra de Dios y hay que cumplirla. Hay que hacerla. ¿Quién dijo cosas así? O sea, eso es mediocridad. Entonces, Ese es hay el que problema, mirar. ese es el problema de cuando nosotros, perdón, mi amor, ese es el problema de cuando nosotros nos basamos más en escritos y en expresiones o resúmenes, ¿no es cierto? Mucho que es la parte de la tecnología o digitales y no vamos al conocimiento o a la lectura de la palabra. Entonces creemos mucho más en lo que nos puede decir, digámoslo así, a carta abierta, la ciencia y la parte de lo que es la inteligencia artificial, que lo que Dios quizás pueda hablar. Entonces debemos de tener mucho cuidado porque estos días he estado revisando mucho la inteligencia artificial para ver qué es lo que está pasando, porque los jóvenes o las personas, o personas incluso que han llegado a tener conocimiento pleno de la palabra, se están empezando como no a desviar, sino a dar más la honra al hombre que a Dios. Entonces, los libros no fueron puestos para llamarlos libros históricos,
¿no es cierto? Porque algunos decimos, y los hemos plantado así, pastores, que desde el comienzo se conoce que tenemos libros, profetas mayores, menores, históricos, de himnos y todo esto. Sí, claro, pero todo es palabra de Dios. No es para que lo dejemos solamente como, una historia, listo, no más. Sígueme, Es amor. que es muy importante estudiar la Biblia. O sea, nosotros nos podemos basar, más que ahorita ahorita en la tecnología y todo eso, sacan todo, o sea, la gente no estudia la Biblia, sino que simplemente llaman, mire, quiero un tema así, simplemente lo sacan y ya, ¿quién dijo eso? Hay que estudiar la La Biblia, inteligencia hay que mirar artificial cómo le saca la queremos que estructura. Dios nos hable. ¿Cómo queremos que Dios, y vienen a veces y le dicen a uno, no, es que a mí Dios no me habla, es que yo no siento la voz de Dios, yo no conozco la voz de Dios. Entonces, ¿cómo? Nunca cogemos una Biblia para estudiarla, para leerla, para mirarla. ¿Cómo vamos a mirar eso? ¿Cómo vamos a avanzar en nuestra vida espiritual? ¿Cómo vamos a aprender a confiar en Dios? ¿Cómo vamos a aprender a tener fe? ¿Cómo vamos a hacer si nosotros no estudiamos la Biblia? Lo que yo siempre les digo, exprimir el limón, o sea, hacer las preguntas, ¿por qué Jesús dijo eso? Si estaba esto aquí, ¿por qué Jesús dijo esto? ¿Por qué habló esto? ¿Para quién hablaba esto? ¿O qué sucedía en ese tiempo? Hacerse las preguntas, ¿cómo? ¿Cuándo? ¿En qué tiempo? O sea, uno debe estudiar eso, mirar todo eso. Ahora, ¿por qué si es que, mire, aquí sucede esto? Pero es que en el pueblo de Israel es diferente. Allá era así, ellos son así, ellos... Por eso a veces no entendemos, porque no miramos esa parte. Y es muy importante, necesitamos estudiar la Biblia, necesitamos estudiarla, necesitamos comer, Nos salimos del alimentar contexto nuestro espíritu. de que Dios lo que quiere hacer. Entonces, Amén. Dios dice, entonces Dios estaba dando nuevamente una advertencia, o sea, son exiliados. Yo los saco porque definitivamente son personas que no quieren escuchar, no quieren oír, o sea, les entra por aquí, les sale por aquí, o sea, se basan más en la tecnología, en otras cosas, que querer escucharme a mí. Es un ejemplo. Entonces, eso era lo que estaba hablando aquí en todo este pasaje. Perdón, Y dice aclaro el algo. 22, Perdón, habla, sí, perdón, aclaro algo. No es que la tecnología sea mala, es la forma en la que nosotros la usamos. Ojo con eso. Bueno, pues si no van a decir, nos vamos a volver entonces sí, solamente, no, no, no. sí, La eso tecnología no también es hay que mala, aclarar, es la porque si no lo forma en la toman que por lo otro lado. usamos. Bueno, y la forma que lo usamos a veces no es la mejor. Es como la pólvora. La pólvora se creó o se formó para poder abrir caminos, calles, y se utiliza hoy en día para acabar con la humanidad. Bueno, ojo con eso. Continúa, mi amor, qué pena. Y dice el 22, dice, habla, así ha dicho Jehová, los cuerpos de los hombres muertos caerán como estiércol sobre la faz del campo y como manojo tras el segador, que no hay quien lo recoja. Imagínense eso. ¿Por qué? Porque la gente no quiere oír, porque prefieren así. No sé si hay alguna pregunta hasta ahí. Continuamos. Jeremías capítulo 9, versículo 23, amor. Bueno, dice, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alabes en esto el que hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio, justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que castigaré a todo circuncidado y a todo incircunciso, a Egipto y a Judá, a Edom y a los hijos de Amón y a Moab y a todos los arrinconados en el postrer rincón, los que moran en el desierto, porque todas las naciones son incircuncisas y toda la casa de Israel es incircuncisa de corazón. Amén y amén. ¿Quién era Edom? Edom era Esaú. Esaú es el mismo Edom. Ahora, dice, a Judá, a Edom, a los hijos de Amón y a Moab. Moab. ¿Quién eran los moabitas? Los moabitas
eran los que salieron de, ¿recuerdan cuando Lot salió y bueno, y se quedaron en un lugar y dijeron, no, se acabó la humanidad porque se acabó lo de Sodoma y Gomorra? Entonces ellos dijeron, se acabó. Entonces las dos hijas de Lot cogieron y una mayor primero lo emborrachó, se acostó con él y de ahí nacieron los moabitas. De ahí nació el hijo mayor que se llamó Moab y de ahí salieron los moabitas. ¿Quiénes eran los de Amón? Después la hija menor entonces cogió y dijo, no, entonces esta noche me toca a mí, entonces emborrachó a su papá y se acostó con él y de ahí salieron los amonitas. Entonces de ahí vienen por eso, o sea, todos conocían de la palabra, porque Lot era el sobrino de Abraham, ¿sí? O sea, me refiero a que tenían la oportunidad, sabían, conocían, pero aún así todo. Por eso dice, aquí vienen días, dice Jehová, en que castigaré a todo circuncidado y a todo incircunciso. O sea, los que conocieron y no quisieron, los que conocen y están, pero no están, ¿sí? O sea, eso es lo que está hablando. Porque por eso dice circuncidado y a todo incircunciso. Dice, a Egipto y a toda Judá. Egipto, ¿qué representa? El mundo. Todo el mundo, sus deseos, todo eso. A Judá, porque son los que dicen que están, pero en realidad no están. Entonces dice a Judá, a Edom y a los hijos de Amón y de Moab y a todos los arrinconados en el postrer rincón, los que moran en el desierto, ¿sí ve? Porque todas las naciones son incircuncisas y toda la casa de Israel es incircuncisa de corazón. O sea, en realidad no se han vuelto a mí con todo el corazón. En realidad, por más que dicen o levantan las manos, en realidad no están conmigo. Eso es lo que está diciendo acá. O sea, tremendo. Esto es tremendo. Duro, ¿no? Por eso dice el conocimiento de Dios y la gloria del hombre. O sea, tremendo eso. Y más que dice el 23, así ha dicho Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, porque no es la sabiduría del mundo. O sea, no es eso. No es esa la que dice que está en las calles. No es esa. La Biblia dice que la sabiduría, es el conocimiento de Dios, es la sabiduría. Y dice, ni en su valentía se alaba el valiente. O sea, ¿para qué? Dice, ni el rico se alaba en sus riquezas. O sea, que yo tengo, sino más saqueo en la Biblia. Era rico y todo, tenía de todo. Era pequeñito. Pero Dios le dijo, puedes ser rico, mijito, pero es necesario que pose yo en tu casa. O sea, me necesitas a mí. Así lo tenga todo. Me necesitas a mí. Eso fue lo que Dios le dijo. Tremendo. Dice, cómo habla de la circuncisión del corazón, ¿no? A veces nosotros cuando hablamos de la circuncisión pensamos que es de la parte física de la circuncisión de lo que es del hombre, ¿no es cierto? Pero aquí está hablando y termina diciendo del corazón, incircuncisos de corazón. Cuando se realizaba la circuncisión a los hombres, era que se les quitaba cierta cantidad, ¿no es cierto?, de prepucio para que pudiesen tener, ¿no es cierto?, desarrollar su miembro viril de una manera, pues, más pronta. Y cuando nos habla de la circuncisión del corazón, es porque no hemos sido capaces de quitar todo aquello que nos afecta o nos separa de la relación con Dios. O sea, no estamos dando una sinceridad de corazón hacia el amor de Dios. A eso se refiere la pastora cuando dice, levantan las manos, pero están apartados y alejados de corazón. Muchas veces nos sucede lo mismo. Estamos adorando y alabando al Señor y estamos pensando quizás en el mañana, quizás en la obligación de más tarde, quizás en el compromiso adquirido económicamente, quizás en el retraso o el retraso que se tiene económicamente, la falta quizás de algún neceser del hogar o de la casa, y no estamos totalmente concentrados en lo que es la palabra de Dios. Ahí es donde estamos hablando de lo que es la incircuncisión de corazón. Estamos levantando las manos, pero nuestro corazón apartado, alejado.
Algunos orando y diciendo, gloria a Dios, aleluya, pero por dentro están pensando y diciendo, y el sancocho de mañana, y cómo hacer con los invitados, o cómo hacer para pagar las deudas, o esto. Bueno, tengan en cuenta eso. Amén. Y, amén. Y hay algo muy importante, es que es aprender a madurar espiritualmente. Dios mío, necesitamos madurar espiritualmente. Iban a hacer una pregunta. ¿Hay una pregunta? No, sigue. Necesitamos madurar. Nosotros decimos, es como cuando uno madura en el hogar, que uno madura en el hogar es que si ya usted hoy amaneció el esposo o la esposa brava, usted no empiece a llorar, ay, amaneció bravo conmigo, hoy no me quiere hablar, hoy no me quiere mirar, hoy por favor, madure. Si no lo mira, pues no lo mire, usted ya, no pasa nada, ore a Dios y ya, listo. O yo me pongo brava con él porque no me miró, o porque vino hoy, o porque no me dio un pico cuando salió, o porque, o sea, todas esas cosas, uno tiene que aprender a madurar en eso. Lo mismo pasa en la vida espiritual. Hay que aprender a madurar, o sea, conocer la palabra, saber bien, por eso dice 24 acá, mas alábese en esto el que hubiere de alabar. Dice, en entenderme, entender a Dios, no empezar, no, porque Dios hace tal cosa, no, pero es que yo no voy a volver a la iglesia porque yo he orado a Dios para que me dé esto y Dios no me lo ha dado, pero ¿dónde estaba Dios cuando estaba sufriendo? Pero ¿dónde estaba Dios? Pero ¿por qué Dios permite esto? Pero porque hay que aprender a madurar, a ver, hay que madurar en todo eso. Mire, aquí dice, mas alabes en esto el que hubiere de alabar, en entenderme y conocerme. En eso sí se debe preocupar, que yo soy Jehová, que hago misericordia, que hago juicio, justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Porque eso es lo que Dios quiere. No gente que le esté reclamando y reclamando. La Biblia dice, ¿quién contendió con Dios y le fue bien? Ahí usted está perdiendo el tiempo en todo lo que hace. Más bien madura y dígale, Señor, tú sabes por qué hacer las cosas y pues continuar porque qué más. Entonces, de eso es lo que está hablando acá. Por eso, pues el título es un título que le coloca no el hombre, pero dice el conocimiento de Dios y la gloria del hombre. No sé si haya hasta ahí alguna pregunta. Creo que continuamos. Sí. Seguimos con el 10. Libro de Jeremías, capítulo 10. Dice, oíd la palabra que Jehová ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel. O sea, oiga, escuche. Recuerde que para el pueblo de Israel, la palabra oír no es una palabra superficial. O sea, oír es como decir aquí en Colombia, escuchar. Para usted escuchar es activar sus 5 sentidos y porque yo le puedo estar hablando aquí, usted puede estar viendo mi boca que le está hablando y bla, 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 y usted le puede entrar por aquí y salir por aquí. Y eso sería oír para nosotros los colombianos. Pero si usted va al hebreo allá, oír es escuchar, o sea, que esa palabra se quede en mi corazón, en mi alma, que retuene en mis huesos, que yo, uy, claro, es esto, que active los 5 sentidos y usted preste mucha atención. A eso se refiere. Dice, oíd la palabra que Jehová ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel. Dice, así dijo Jehová, no aprendáis el camino de las naciones ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman. Porque las costumbres de los pueblos son vanidad. Porque leño del bosque cortaron obra de manos de artífice con buril. Y dice el 4. Con plata y oro lo adornan, con clavos y martillos lo afirman para que no se mueva. Derechos están como palmera y no hablan, son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder.
No hay semejante ni a ti, oh Jehová, grande eres tú y grande tu nombre en poderío. ¿Quién no te temerá, oh Rey de las naciones? Porque a ti es debido el temor. Porque entre todos los sabios de las naciones y en todos los reinos no hay semejante a ti. Todos se infatuarán y entontecerán, enseñanza de vanidad es el leño. Traerán plata batida de Tarsis y oro de Ufaz, obra de artífice y de manos del fundidor. Los vestirán de azul y de púrpura, obra de peritos es todo. Mas Jehová es el Dios verdadero, Él es Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra, y a las naciones no pueden sufrir su indignación. Les diréis así: los dioses que no hicieron los dioses ni la tierra desaparezcan de la tierra y de debajo de los cielos. Dice el 12. El que hizo la tierra con su poder, el que puso en orden el mundo con su saber y extendió los cielos con su sabiduría. A su voz se produce muchedumbre de aguas en el cielo y hace subir las nubes a lo postrero de la tierra y hace los relámpagos con la lluvia y saca el viento de sus depósitos. Todo hombre se embrutece y le falta ciencia. Se avergüenza de su ídolo todo fundidor, porque mentirosa es su obra de fundición y no hay espíritu en ella. Dice el 15, vanidad son obra vana, al tiempo de su castigo perecerán. No es así la porción de Jacob, porque él es el hacedor de todo, e Israel es la vara de su heredad. Jehová de los ejércitos es su nombre. Amén y amén. O sea, ¿qué está hablando aquí? O sea, no se deje engañar por un falso Dios. La idolatría. Porque tienen un vestido púrpura y entonces tienen esto y que son esto. Y entonces, no, eso es lo que está hablando acá. No se dejen engañar. O sea, sean inteligentes. Es lo que está diciendo acá. Sean sabios para mirar. Por eso hay que estudiar la palabra, para que no se dejen engañar. Por eso hay que entender, para no dejarnos engañar. Eso es lo que está hablando acá. Dice el 10, mas Jehová es el Dios verdadero, el Dios vivo y Rey eterno. Y a su ira tiembla la tierra, y las naciones no pueden sufrir su indignación. Él es nuestro Dios. Por eso dice el libro de Éxodo, porque Jehová uno es, no hay otro, uno es. Dice el libro de Timoteo, creo que es, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, no hay otro. Entonces eso es lo que está hablando, o sea, no se dejen engañar, eso es lo que, por eso dice, oíd palabra de Jehová, oí la palabra que Jehová ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel. Dice, así ha dicho Jehová, no os aprendáis el camino de las naciones, ni las señales del cielo que tengan temor, o sea, aunque le digan, no, mire, ahí hay una cara, uy, salió una cara en la luna, hay que adorar esa cara que está en la luna. No, salió del mar, mire, salió del mar una luna linda, una cosa. No, eso es lo que está hablando ahí. No se dejen engañar. Dice el libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 2. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No harás para ti escultura de lo que esté arriba en el cielo, ni aquí en la tierra, ni debajo de las aguas. Dice, no te inclinarás a ellas, ni les servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación, y hago miles de cosas a los que me aman y guardan mis mandamientos. Entonces está hablando de la idolatría y el Dios verdadero, o sea, no se dejen engañar, hay un Dios verdadero y aquí está en la palabra. Jehová uno es, Él es nuestro Dios, Él es Padre, Hijo y Espíritu Santo. O sea, por más que tenga una túnica y se vea diferente y usted diga, no, esto es, no, así no es.
es mi Dios. Eso es lo que está hablando. Por eso dice, el 14, dice, todo hombre se embrutece y le falta ciencia, se avergüenza de su ídolo todo fundidor, porque mentirosa es su obra de fundición y no hay espíritu en ella. Porque ¿cómo? Es nuestro Dios. Es a él. Dice, vanidad son obra vana. Al tiempo de su castigo perecerán. No es así la porción de Jacob, porque él es el hacedor de todo, e Israel es la vara de su heredad, y Jehová de los ejércitos es su nombre, porque él es nuestro Dios. Nosotros venimos del soplo de Dios. Venimos desde él. Así que tenemos los genes de él. No sé si tengan alguna pregunta hasta ahí. Lo que es la idolatría. Por eso hay muchas personas que están en sana doctrina, están en una iglesia de sana doctrina. Y cuando uno los ve, es por allá en otros lugares, en unas sectas. Porque la gente no estudia la palabra y se deja confundir. Ese es el problema. Tengo una familiar que duró 20 años en una iglesia de sana doctrina de las asambleas de Dios. Y ahora resultó siendo supuestamente mesiánica. No, ni siquiera mesiánica. Lo que pasa es que algunos se hacen llamar mesiánicos, pero no, ella no está siguiendo el mesianismo, porque el mesianismo tiene que ver con Jesús, con Mesías. Bueno, ellos se hacen llamar judíos, pero no lo son. Es una secta. O sea, ahora sí, ella ahora sí cree que es judía. Y resulta que ella es colombiana y es mi prima, pero ella es judía. Ojalá fueran mesiánicos, porque pues... Y entonces, y eso, no, así, mejor dicho. Entonces, ¿por qué hacen eso? ¿Por qué hacen todo eso? Y que guardan el sábado, y que el sábado, y que el sábado, y entonces el sábado día no pueden cocinar, no pueden lavar, no pueden hacer nada, solo están sentados frente a un computador y escuchando unos mensajes que ellos les envían o que les dan, no sé, así lo pasa. Entonces... Exacto, no son mesiánicos, sí. Bueno, yo no sé mucho de eso. Son una secta, sí, pero de todas maneras el sábado ni siquiera se bañan. Sí, nada. Entonces, eso sí, no sé. Y se ponen aquí para ver, para que el Señor haya en el computador. Se colocan el turbante. Entonces se colocan una cosa aquí. Porque ni siquiera es la kippah. Así hacen ellos. Yo no sé. Entonces, la Biblia nos enseña y nos dice que se hacen llamar judíos, pero no lo son. También. Sí. Exacto. Esa clase de judíos que están esperando al Mesías. Exacto, están esperando al Mesías. Y el problema es de que está bien que sigan las costumbres judías, pero ¿dónde queda aquello donde dice que más vale haber sido frío, caliente y no tibio? Y ahí es donde pasa la tibieza de corazón, porque ya se conoció, se duró un tiempo, llámese en 5, 10, 15 meses, 5, 10, 15, 20 años, llámese el tiempo que sea. ¿Y cómo voy a poder yo negarte lo que yo he aprendido cuando la misma palabra dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina que habéis aprendido? Para que seas salvo tú para que y seas los que salvo están tú. a tu alrededor. Correcto. Y los que están a tu alrededor, seas testimonio. Entonces es un poco complicado, ¿no? Pero es que aquí dice el 14, todo hombre se embrutece y le falta ciencia. Amén. ¿Por qué? Porque simplemente se dejan engañar porque no conocen la palabra. Dice la Biblia en el libro de Oseas, mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento.
Escuchen esto que les voy a decir. Siempre nosotros hemos dicho en este lugar, en esta congregación, que no es como empecemos, es cómo terminamos, cómo vamos a terminar. Bueno, y hay algo que es duro tal vez de conocer o de escuchar, y es de que lo que es la iglesia, ¿no es cierto?, católica, apostólica y romana, empezaron bien. Ellos empezaron muy bien, pero por el camino se fueron desviando. ¿Por qué? Al ver que tenían más lucro, al ver que podían tener más cantidad de personas, al ver que, escúchese bien lo que estoy hablando y lo que estás pensando, tal vez también esté viendo tu corazón y puedas entender lo que estoy diciendo. Y muchas veces nosotros generamos ciertos rituales en las congregaciones para continuar ganando más cantidad de personas, no almas para el cielo. Entonces, muchas veces o muchas de las congregaciones que llamamos de sana doctrina se están empezando a desviar por ello. Entonces, ya es de acuerdo a un, ¿cómo es que se dice? Protocolo, de acuerdo a un protocolo, de acuerdo a algo que se hace, y no dejamos trabajar el Espíritu Santo. Sí hablamos de la palabra, quizás sí estamos haciendo que muchos lleguen a los caminos de Cristo, pero son más los que se están desviando que los que quieren permanecer o quedarse en los caminos de Cristo. Bueno, a veces incluso la misma sociedad arremete o obliga, digamos así, obliga a las congregaciones a llegar a ese sistema. Y Dios no viene por sistemas. Dios no nos va a hacer salvos por sistemas. Dios nos va a hacer salvos por aceptar y poder decir Jesucristo es mi único y suficiente Salvador personal. Tiene que ver mucho con lo que acabamos de leer. Bueno, entonces no es el ídolo, no es el sistema, no es que si usted empezó orando, entonces lo hizo bien, y si usted empezó dando un testimonio lo hizo mal, porque así no es, las congregaciones no son así, siervo, sierva del Señor, ojo con eso. Es como el Espíritu Santo nos dé. Hablaba ahorita con mi chiquilla acá y le decía, hay mensajes que se están sacando hoy en día a través de la inteligencia artificial y no tienen vida, o sea, no tienen espíritu. Y nosotros trazamos un buen tema o estamos hablando de una buena información y queda en eso, se basa en eso, información, pero no tiene vida, no tiene parte espiritual. Y es lo que pasa con los libros apócrifos, que hablamos también de la palabra, que no son 75 ni 76, sino son 66, porque los otros 9 o 10 libros son hablados o son palabras humanas, pero no tienen inspiración del Espíritu Santo. Son buenos leerlos, es bueno leerlos para poder sacar información acerca de los 400 años de oscurantismo que hubo en la tierra. ¿Qué es el oscurantismo? Rápidamente, cuando no estuvo el Espíritu Santo en la humanidad. Síguelo. Continuamos con el 17, el 10, Jeremías capítulo 10, versículo 17. Dice, recoge de las tierras tus mercaderías, la que moras en lugar fortificado. Porque así ha dicho Jehová, he aquí que esta vez arrojaré con honda a los moradores de la tierra y los afligiré para que lo sientan. Ay de mí por mi quebrantamiento, mi llaga es muy dolorosa. Pero dije, ciertamente enfermedad mía es esta, y debo sufrirla. Mi tienda está destruida, y todas mis cuerdas están rotas. Mis hijos me han abandonado, y perecieron. No hay ya más quien levante mi tienda, ni quien cuelgue mis cortinas. Porque los pastores se infatuaron y no buscaron a Jehová, por tanto no prosperaron, y todo su ganado se esparció. He aquí que en voz de rumor viene y alboroto grande en la tierra del norte, para convertir en soledad todas las ciudades de Judá, en morada de chacales. Y dice el 23, conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Castígame, oh Jehová, más con juicio, no con tu furor, para que no me aniquiles. Dice el 25, derrama tu enojo sobre los pueblos que no te conocen y sobre las naciones que no invocan tu nombre, porque se comieron a Jacob, lo devoraron y le han consumido y han asolado su morada. Amén y amén. Dice,
Asolamiento de Judá, dice el título. Dice, porque así ha dicho Jehová, dice el 18. Porque así ha dicho Jehová. O sea, ¿quién estaba hablando ahí? Jeremías. Y como Jeremías no tenía hijos, entonces estaba hablando ¿de quién? De los hijos de Dios, ¿cierto? Eso porque así ha dicho Jehová, he aquí que esta vez arrojaré con onda a los moradores de la tierra y los afligiré para que lo sientan. ¿Eso dijo quién? Jehová. ¿Mm? Ay de mí por mi quebrantamiento, dijo Jeremías. No, porque esto dijo Jehová, y ay de mí porque ese dolor que le daba a él en el corazón era terrible, porque imagínense. ¿Mm? Por eso dice, ay de mí por mi quebrantamiento. Mi llaga es muy dolorosa, o sea, lo que a mí me duele es terrible. Dice, pero dije, ciertamente enfermedad mía es esta y debo sufrirla, porque Dios ya me había dicho que pues que no va a oír, y que entonces que ¿para qué me pongo a hacer eso? Entonces es una enfermedad mía, yo soy la que tengo que sacar, yo soy el que tengo que sacarme esto de mi corazón, decía Jeremías. Dijo, mi tienda está destruida, todas mis cuerdas están rotas, mis hijos me han abandonado y perecieron. No hay ya más quien levante mi tienda, ni quien cuelgue mis cortinas, porque los pastores se infatuaron y no buscaron a Jehová, por tanto no prosperaron y todo su ganado se esparció. He aquí que en voz de rumor viene todo alboroto y grande de la tierra del norte para convertir en soledad todas las ciudades de Judá y en morada de chacales. Conozco, Jehová, que el hombre no es señor de su camino. O sea, yo ya entendí, Señor, ni del hombre que camina, ni del hombre el que camina es el ordenar sus pasos, porque no me corresponde a mí, Señor, te corresponde a ti. Entonces necesitamos entender eso, por eso dice asolamiento de Judá, o sea, viene lo que Dios puede hacer y bueno, Señor, está bien. Entonces yo no me voy a meter más ahí. Es como la mamá, un ejemplo, les voy a dar un ejemplo así. Es como la mamá que ora por el hijo para que se convierta a Cristo, porque es un hijo rebelde, hace cosas terribles, es tremendo, hace muchísimas cosas. Entonces la mamá, ¿qué hace? Dobla rodillas. Señor, que mi hijo se convierta a ti. Señor, no seas lo que tengas que hacer, pero por favor que mi hijo se convierta, Señor, por favor, que siga tus caminos, Señor. Y bueno, entonces Dios escuchó a esa mamá y Dios empieza a actuar. Entonces Dios empieza a acoger ese hijo. Entonces lo voy a poner en esta circunstancia terrible para que me mire a mí, dijo el Señor. Entonces lo pone en una circunstancia muy difícil. Entonces la mamá se mete. No, Señor, es mi hijo, no tan duro, está pasando por tal cosa, Señor, mire, entonces se va y le ayuda al hijo. Entonces, si es una necesidad económica, entonces la mamá, yo soy la mamá, yo le tengo que ayudar, es mi hijo. Y entonces se va a ayudarle al hijo, o sea, se metió ahí y no dejó que Dios actuara. Entonces, ¿Dios qué dice? Me pides ayuda, pero después quieres tú suplir la necesidad y no dejas que él pase esa necesidad. Entonces no vengas a mí a llorar. Eso es lo que está pasando acá. Eso fue lo que hizo con Jeremías. Entonces Jeremías dijo, bueno, esto es una enfermedad mía, yo ya entendí que eres tú, Señor. Y tú harás algo en ellos, no sé, o los harás salvos o harás algo en ellos. Es más o menos lo mismo. Es increíble cuando dice que mis cuerdas se rompieron, ¿no? Dice la palabra que con cuerdas de amor nos ha atraído, ¿no es cierto? Nos ha llevado. Y esas cuerdas de amor que se rompen, o sea, viene toda, digamos así, maldición sobre la vida de las personas que negamos o que incluso ni invocamos el nombre de Dios, porque él mismo nos lo está diciendo. Amén. Bueno, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Terminamos hasta aquí. Para dentro de 8 días continuamos con el capítulo número 11. Amén. Va, pastor. Amado Dios y Padre de la gloria. Así es, Padre Santo. Te doy muchas gracias en esta noche, En el nombre Señor. de Cristo Jesús. Gracias porque has estado con nosotros, Señor. A ti, Señor.
Gracias porque eres tú quien abre nuestro entendimiento, Muchas Señor. gracias, Padre. Porque eres tú quien nos da sabiduría, quien nos revelas tu palabra, Señor. Sí, Muchas Padre. gracias, porque eso solo lo haces tú por amor. Así es. Gracias, Señor, por cada hijo tuyo aquí representado, los que se Sí, conectaron Padre a Santo. través de la red, Señor. Muchas En gracias. el nombre de Cristo Jesús. Te pido que tú les bendigas a ellos, Señor. Bendícelos. Que abres los Guárdalos. cielos para ellos, Señor. Que de Multiplícales continuo estén sus la puertas fuerza, abiertas, que no se el cierren vigor, ni de día ni de la noche, para que sabiduría, las riquezas de las conocimiento, naciones lleguen a la ellos, Señor. inteligencia Abre el y el entendimiento de entendimiento ellos, de dales cada uno de sabiduría, nosotros, Señor, conocimiento. Revélales tu palabra, dales hambre de ti, Señor. Que Así ellos sea. quieran buscar tu palabra, Abre Dios. las Que ellos ventanas de quieran los aprender de cielos ti, Señor. Que quieran saber de ti, Padre de y la derrama gloria. toda esa Padre, sabiduría e muchas inteligencia gracias, Señor Dios en el Todopoderoso. nombre de Cristo Jesús. Declaro que ellos en paz se acostarán y asimismo Asimismo dormirán, dormirán porque solo tú les y permites descansarán dormir y en ti. vivir confiados, Señor. Gracias, En Padre el de la nombre de gloria. Jesús. Bendito es el entrar de ellos, bendito el salir, Sí, Padre Señor. Santo. Gracias porque tú Cada les día guardas, y cada Señor, nuevo porque tú los llevas bajo tus alas, en Señor, y tu el palabra nombre dice de que Jesús. ahí estarán seguros, Señor. Padre, muchas A gracias, ti, Señor Señor Dios Dios Padre Todopoderoso. nuestro, Les bendigo con la bendición del Padre, del la bendición del Hijo y la de tu bendición de Santo nuestro amado y santo Espíritu. Y te doy muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén Amén y y amén. amén. Dios les bendiga, Dios les guarde, familia Maldonado.